versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6. Amén, hermanos. Pues te damos gloria y honra a ti, Señor Dios y buen Padre todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo, quien ha recibido todas las cosas y quien está prácticamente autorizado para poder hacer todas las cosas. En oración clamamos a Él para que pueda Él ser nuestro juez, nuestro abogado, nuestro doctor, nuestro enfermero, pueda ser Él nuestro proveedor, pueda ser Él todo cuanto haya venido a nuestra vida y nosotros no somos capaces de solventar, porque sabemos que en Él tenemos a un Salvador. Por lo que en esta oportunidad, en oración, clamamos para que toque nuestros corazones y nos pueda en todo momento dar un corazón entendido y amado al Señor. Ahora, Padre, tú que haces las cosas, hazla a través de tu Hijo Jesucristo. En bendición te oramos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo leemos, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todo la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo debemos de estar, hermanos? Digan, firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Pues te damos gracias a ti, Padre, porque nuestra oración va a ti a través de lo que expresamos cada uno, y esa oración es la que se escucha allí en el reino de los cielos, del cual te pedimos en el nombre de Jesús que sigas en todo momento, palabra dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu Santo. Ahora bendice la iglesia y bendice a nuestro hermano, danos el corazón, que podamos entender el contexto de tu palabra, que podamos ir a través de lo que es la exégesis de la misma Padre, y que esas palabras fortalezcan la necesidad que cada uno de nosotros estamos pasando. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Preciosa la palabra de Dios. El apóstol, enfocando el contexto de cómo estar en alguna manera protegidos, de cómo estar en alguna manera fortalecidos, escudados en el Señor, habla a la iglesia de Éfesos para que ellos en todo momento se dieran cuenta de que necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Y si tú estás en la presencia de Dios, tú vas a hacer uso de las cosas que Dios tiene para cada uno. Hermanos, la palabra que hemos tenido la oportunidad de leerles, yo le he titulado, para que usted pueda llevar el contexto de la palabra de Dios, la provisión de Dios para las batallas espirituales. Diga, la provisión de Dios para las batallas espirituales. Y estas batallas espirituales son las que los hijos de Dios están en todo momento desarrollando. ¿Y cuál es esto? Lo que el Señor nos está enseñando
el poder hacer uso de lo que conocemos como las armaduras de Dios. La armadura de Dios es lo que se representa a través del Espíritu. Cuando usted oye la palabra armadura, ¿qué trae a su mente? ¿Qué animal tiene armadura? El armadillo. El armadillo. ¿Cuál más? El puerco espín, la tortuga, el cocodrilo, el lagarto. Todos esos animales que hemos mencionado tienen armadura, pero sus armaduras es físico, diga físico. Nosotros, Dios nos ha dado algo precioso, grandioso y maravilloso. ¿Y qué es? ¿Quién me puede decir? Diga, las armaduras. Tenemos 6 diferentes armaduras, la cual el Señor nos ha dado. Entre ellos está lo que se conoce como el cinturón. Y esto refleja la verdad de la palabra de Dios, lo cual hace que Satanás corra de nuestra vista. Tenemos la segunda conocida como la coraza. Y esto refleja la justicia de Dios. Y si podemos ver, el otro es el calzado, y esto nos da una buena disposición para difundir las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Cuando dicen amén. Y usted tiene buenas nuevas para los de su casa, para los de su trabajo, para los que están a su alrededor. Y podemos ver también el escudo, que es representado a través de la fe. O sea, que la fe es un escudo que está en alguna manera soportando. ¿Por qué? Porque estamos con una esperanza, estamos esperando. El próximo es el yelmo. Y el yelmo, buscándolo así en palabras del diccionario español, podemos darnos cuenta que esto es parte de la armadura antigua que resguarda la cabeza y el rostro. Si usted se da cuenta, si usted ve los que en la antigüedad que los romanos tenían un tipo de juego en el cual se vestían completamente de armadura, pues el yelmo era aquel casco que nosotros conocemos hoy en día, que se le llama de esa manera. Pues en la antigüedad recibe el nombre de yelmo, y esto representa la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque cuando usted se cubre su cabeza, su rostro, con una armadura, ¿qué está protegiendo? La cabeza. ¿De qué? De un golpe. Porque los golpes son mortales en la cabeza. Tuve un cuñado que vivía en los Estados Unidos y caminando por un campo de golf, no saben de dónde vino una pelota de golf, y le pegó en la cabeza, cayó desmayado, lo asistieron, llevaron al hospital. La cosa que como al año y algo, 2, ya lo estaban enterrando. ¿Por qué? Porque el golpe que le había dado la pelota le dio concussion, una cuestión dentro de la cabeza que más adelante se le transformó en un cáncer, y el cáncer cerebral lo mató. Entonces, cuando la palabra de Dios expresa la importancia de lo que el yelmo representa para el cristiano, está representando la salvación de nuestra vida. Por tanto, usted se da cuenta a dónde tenemos lo más importante, en la cabeza. El corazón es importante, pero la cabeza, si es afectada, usted se da cuenta, afecta la vista, afecta el oído, afecta el sentido, afecta el olfato, afecta el gusto, afecta todos los sentidos, la cabeza. Por tanto, podemos ver la importancia de lo que es el yelmo, porque esto manifiesta la salvación. Y posteriormente, la espada, y esta espada es la del Espíritu Santo, la espada de la palabra de Dios. Usted, cuando aprende muchos versículos, usted se da cuenta de que muy difícilmente usted no encuentra algo de qué decir en cada momento de una ocasión que viene a su vida. Si alguien está caminando y hay una ocasión de peligro, ¿en qué salmo pensaría? 91, 121, el 105, el 23. Vaya, usted sabe de muchos salmos. También está el 46, varios salmos que nos expresan la salvación que
que Dios puede dar sobre nosotros. Y así también podemos ver en muchos otros libros. Está Job, que puede hablar usted de muchos versículos que va a expresar ese momento de salvación y cómo Dios lo cuida a uno. Y así, posteriormente, la importancia que es de esta espada. Mire, en la antigüedad, porque mucha de la palabra de Dios viene en el enfoque de la antigüedad. Muchos hombres, así como hoy en día usted ve, si va a los pueblos, ¿qué ve? A la mayoría de hombres, ¿cómo los ve? Vaya, esa es la espada de la antigüedad. Hoy es machete mucho más pesado y más corto, pero peligroso. La espada era una extensión del brazo del hombre para poder abarcar una distancia más larga. Hoy es el machete que avanza una distancia más corta, pero es muy peligroso y efectivo. Pero la palabra de Dios, cuando nos manifiesta que la espada es el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, que penetra, dice, penetra como una espada de dos filos, partiendo el tuétano y divisiones del corazón, lo discierne también, conforme hemos podido aprender. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, podemos ver que la palabra nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no sé si me están entendiendo. ¿En qué debemos fortalecernos? ¿Qué le dicen a los bolitos después que están tomando y al siguiente día que el dolor le cae? ¿Qué le dicen? Echaste una sopa de pichón de paloma, echaste una de garrobín, una de chorizo, de cojute. O sea, ¿por qué? Porque quieren que vuelva nuevamente a recuperar. Pero la palabra nos está enseñando que no hay necesidad de eso. La palabra nos está enseñando cuando nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa? Confiar en Dios. Significa acercarse a Él. Significa poner nuestras debilidades en las manos del Señor. Que el Señor pueda manifestar su poder en nuestra vida, dándonos la fortaleza que necesitamos cada mañana. Una mañana estábamos, me levanto, yo siempre me levanto tipo, ahora que me levanto, tipo 4 de la mañana, 3 ya o 4. Y voy y abrazo a mi esposa y, ay, me dice, yo no sé cómo haces tú para aguantar, me dice. ¿Qué es lo que hace? Yo no hago nada más lo que Dios me diga que haga. Porque cuánta gente quiere seguir durmiendo, pero yo me levanto, pues. Ahí está mi fortaleza y ahí ando de loco para arriba y para abajo, que le doy vuelta a una cosa. Pues yo dejo ropa hasta ahí, me empiezo a doblar y empiezo a llevar aquí y saco a la perra y salgo a correr y regreso y me baño y me siento y me duermo otra vez porque todavía es bien temprano. Me voy tipo 6 y día a la escuela. Pero ¿de dónde viene la fuerza? Si no es mío. Sino que la palabra me está enseñando que yo me fortalezco en el poder de la fuerza de Dios. Porque ¿qué podemos hacer sin Cristo? ¿Hasta dónde podemos llevar o llegar o estar sin Cristo? Por tanto, cuando esta palabra llega a mi corazón, me hace poder entender por qué me levanto cada mañana. Y yo sé que usted también posiblemente está pasando la misma. Hay quienes se levantan a lo mejor más temprano, otros se levantan más tarde. Pero recordemos que cada vez que nos levantemos hay que darle la honra y gloria a Dios. Hay que darle a Él toda la potestad. Hay que decirle gracias, Señor, por la fortaleza de este nuevo día. Porque Él es el que nos ha dado la fuerza. Mas la palabra dice, vestido de toda armadura de Dios. ¿De qué debemos de vestir? De la armadura de Él. Pero ¿qué tan preocupado cuando se levanta? Ay, que me tengo que lavar la boca. Ay, que me tengo que bañar. Hermano, antes de eso, lávese con la armadura de Dios, la palabra de Dios, que entre a su vida. Si usted quiere bendición, nadie sabe cómo va a ser el día hasta que el día haya pasado. Por eso la palabra de Dios dice, nadie puede añadir a su estatura un codo, porque Él sabe lo que es capaz Él de hacer en nosotros.
Y cuando la palabra nos está diciendo que nos vistamos de la armadura de Dios, nos está diciendo, salga protegido. ¿Saben cuándo le hacen burla a la tortuga? Pero mire cuántos animales se la han querido comer y no han podido. Tienen que tener una super mandíbula. Y uno de estos creo que es el leopardo. Tiene una mandíbula tan fuerte que puede quebrar el caparazón de la tortuga. Y el tiburón, por otro lado. Pero dependiendo del tamaño también. Pero cuando la palabra te está diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios, nos está diciendo que nos preparemos y nos vistamos de las 6 armaduras. No salga si usted no está prácticamente vestido de la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Allá afuera está la batalla que va a pelear el Señor. ¿Quién dice que la iba a pelear? No usted. Él la va a pelear por usted. ¿Pero qué? Usted va protegido, va vestido. ¿Qué fue lo que hizo David? Su hermano le trató de vestir para ir a pelear contra aquel filisteo, pero el vestido le quedaba muy grande. ¿Y qué decidió él? Vestirse de la armadura de Dios. Si yo con lo que tengo le digo, he matado leones, osos y animales y todo, solo con una onda. O sea, Dios puede usar un alfiler que usted tenga en la mano para hacer maravillas en el mundo. Por eso la importancia de no salir, hermanos, sin darle gracias al Señor. No salga si no le ha dado unas palabras al Señor. Mire, es cierto, a veces nos levantamos que nos duele todo cuando dicen amén. Ahí es donde oramos, cuando dicen amén. Y cuando nos levantamos que estamos súper felices, nos acordamos de orar. Y eso es la importancia de no dejar de vestir la armadura de Dios, porque esa armadura debe de ir con usted. Y usted se va a dar cuenta por qué. Vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por eso hay que estar vestido. Miren, la acechanza significa toda cosa que atente, que usted sabe que no es correcto y usted está tentado a hacerlo. No sé si me entendieron, hermanos. Si usted está vestido de la armadura de Dios, usted se va a dar cuenta que es bien difícil, que la acechanza significa que Él está acechando. ¿Saben qué significa acechar? Miren el mundo o el reino animal. Los leones, los tigres, miren aquí en las ciudades, los gatos, son buenos para acechar. A mí me gusta acechar, pero cada vez que acecho asusto a la persona. Entonces lo debo de hacer, pero ellos son buenos para acechar. ¿Por qué? Porque están a despensa de alimentarse de lo que consiguen. Y el diablo se alimenta de toda maldad que nos hace a nosotros poder hacer. Y es por eso la palabra cuando habla de la acechanza del maligno. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver claramente cómo esa acechanza va contra los principios de Dios. Empezamos a orar diferente, empezamos a pensar diferente, empezamos a actuar diferente, empezamos a apartarnos del camino del Señor. Mas la palabra dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, esto es difícil de entender. Cuando la palabra está manifestando, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Diga, contra el físico, pues. A eso se refiere. Yo no tengo lucha contra mis hermanos, porque a usted lo veo, con usted hablo, con usted trato. Y lo más, si luchamos, nos golpeamos, nos maltratamos, nos herimos. Pero la palabra está yendo un poco más allá. La palabra dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad. ¿Qué significa?
que todo esto es contra algo que no podemos ver. Y la palabra, si usted se da cuenta, nos habla de la espada de la justicia. Y esta espada de la justicia manifiesta la palabra de Dios, el Espíritu. Y si usted ve, ellos sí pueden defendernos, pero nosotros no nos podemos defender. Físicamente podríamos, pero espiritualmente dependemos de la voluntad y el poder de Dios sobre nuestras vidas. No dependemos de nosotros mismos, porque la palabra está hablando de todas las diferentes élites de las regiones de maldad que están atentamente esperando. ¿Cuántos han ido a buscar trabajo? ¿Han ido a buscar trabajo? Les pregunto, ¿cuántos? ¿Sabe qué se llama? Acechar. Porque usted no sabe, usted va a acechar a ver si me dan ese trabajo. Así hace el enemigo con nosotros. Voy a acechar a esta hermana a ver si cae, a ver si se lleva lo que no es suyo. ¿Por qué? Porque él quiere avergonzarnos, quiere hacernos pasar pena, y en algunos casos hasta llega la muerte a cada uno. Por eso la palabra en este momento manifiesta ese entendimiento, como aquí los creyentes están mostrando la batalla de lo que Dios va a hacer en su vida, porque es una batalla que se va a desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo quedo si lo hago? Esa es la acechanza de esa voz que está aquí detrás, adentro, que te está hablando constantemente. Pero también hay una voz espiritual que se está manifestando en tu vida para que esa bendición pueda llegar a ti. Por eso la armadura de Dios es la armadura del creyente, ya no es de Dios, es suya. Él la ha puesto para que la usemos nosotros. Y le digo la verdad, en la antigüedad las armaduras eran bien pesadas, pero la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y Él ha venido a cargarla junto con nosotros, no solos. Por eso que Él pelea la batalla con nosotros. Dice que ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Entonces, ¿qué significa? Que si usted jala solo, usted es aquel creyente que cree que puede cargar con la armadura, y se da cuenta que el cuello que jala solo siempre termina con el cuello para un lado. Pero si lo jalan entre los dos, hasta van a hablar de mira qué bonito jalar, mira, hasta menos peso siento. Me siento, lo podía hacer todo el día. Por eso ve usted la fuerza del que lleva la armadura de Dios, que termina el día y está preparado para el siguiente que está por venir, porque Cristo está obrando en su vida. ¿No han visto cuánta gente se anda quejando? Ay, qué duro fue el día, si todos los días han sido duros, hermano. Que no le hayan sentado usted a ver, porque Dios está haciendo obra en su vida. Todos los días son duros, pero el que está en Cristo Jesús, Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto dice que tome? 3 de las 6. Todas. ¿Sabían que los enfermos de VIH, ellos toman un cóctel de medicina, medicamentos? Le llaman la horchata medicinal, porque no sé cuántas veces al día tienen que tomarse, a veces más de 30 pastillas. Y nosotros solo tenemos que tomar 6 armaduras y andarla a donde vayamos, a donde estemos, con quien estemos, con quien vayamos a estar. ¿Por qué? Porque el que va a hacer el milagro es el Todopoderoso, no nosotros. El que va a desarrollar y hacernos salir y entrar, como dice el Salmo 121, pero es mi entrada y mi salida, es el Todopoderoso. El que lo va a hacer, que estemos bien cuidados, como dice Jehová es mi pastor en el 23, y nada me faltará. De estar bien cuidado, bien alimentado, aunque sea pasto le va a dar de comer, pero va a estar lleno. Es el Todopoderoso.
contexto cuando nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cómo estamos terminando últimamente los días? Uno dice que otros usan las palabras que no me he permitido decirle, porque ustedes las saben mejor que yo. Pero Dios ha venido a través de su Hijo para cambiar este contexto de nuestra vida, para que nos sintamos siempre fortalecidos, para que nos sintamos siempre jóvenes. A mí me da gozo cuando veo a mis exalumnos, alumnos que se graduaron en el 88, otros en el 89, y así, que cuando me ven, yo los miro, no me van a creer, me quedo sorprendido. No es lo que yo les enseñé. Veo gente que le faltan el pelo, gente que están gordos, y cuando me ven, no, me Chandiel, si vos no cambiás, si he cambiado, pero quien me tiene así es el Señor, no soy yo. Porque he encontrado en Cristo vida, vida en abundancia. Y usted también lo ha encontrado. Pero usted se da cuenta que la palabra de Dios en el contexto está manifestando algo para los creyentes. La armadura que debemos de andar siempre. Miren qué gozo encontrarme con estos jóvenes que se han graduado hace unos años y me dice uno, mira Chandiel, aquí está mi tarjeta, para vos todo es gratis. Y yo me quedo, ¿qué fue lo que dices? No, Chandiel, vos. Y le dice el compañero con la grande mano, no hombre, y pues ¿cómo vas a creer? Si yo contigo y hemos grabado juntos y solo a Chandiel le vas a dar todo gratis, le dice. Eso no lo hace él, eso lo hace el poder de Dios. ¿Por qué? Porque uno va en la armadura de Dios, hermanos. Y era que para mí fue un gozo el día miércoles el poder estar enfrente de una audiencia de jóvenes que no lo hubiéramos creído, que se han acercado a la armadura de Dios, quieren protegerse en su graduación, quieren estar con el Señor, quieren estar donde puedan estar protegidos, donde el Señor esté cuidándoles grandemente. Miren, 11 jóvenes que dijeron, yo soy de Cristo Jesús. 11 jóvenes que se apartaron del mundo y se acercaron al pie del Rey de Reyes y Señor de Señores. 11 jóvenes que dijeron, ahora empieza mi tiempo. 11 graduandos. Mientras del otro lado había más de 50. Pero yo quiero que usted sepa que Dios está gozoso de esos 11. ¿Sabe por qué? Porque la acción de gracia era para Él. La protección era para ellos. Y en vez de buscar al hombre, buscaron al que tiene el poder para cuidarlo, al que tiene el poder para vestirlo con la armadura. ¿Sabe que es pesada la armadura? Es pesada. Si David, cuando lo vistieron, no podía caminar con la armadura, si ni siquiera se podía parar. Cuando David agarró la espada del filisteo para rematarlo y quitarle la cabeza, le costó levantarla de lo pesada que era. Ahora, nosotros, siendo hijos de Dios, el Señor nos bendice con que podamos tener ese milagro de poder usar la armadura de Dios para nosotros, hermanos. Y esa armadura, hermanos, usted va caminando y usted no sienta que ahora le cayó un flechazo, mire, le pegó a la armadura que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios tiene mucha certeza en lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos manifiesta y nos dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabía ustedes que no nos damos cuenta cuántos días malos han pasado en nuestra vida? Hay uno que nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta de muchos otros. Hermanos, no les estoy mintiendo. Hay acontecimientos que eran malos para ese día, pero como usted se vistió de la armadura de Dios, le rebotó. No lo vio, no se dio cuenta, ni nunca se va a dar cuenta. Porque Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y es para que podamos resistir en el día malo. Cuando tiene un mal día, ponle en la mano del Señor.
con toda confianza: Señor, cúbreme, ayúdame, sálvame, sáname, quítame ese problema. Mas la palabra dice: y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué significa? Vino un momento difícil a su vida, pero va a terminar. Yo aprendí grandemente, porque veía momentos que yo quería haber estado y no me habían invitado, pero me daba cuenta que celebren o no celebren, me inviten o no me inviten, las mismas 24 horas tiene el día y se va a pasar. ¿Qué significa? El Señor te está diciendo: estar siempre firme, estar con la esperanza de que va a haber algo en tu vida, estar con el gozo de que Él está contigo, estar con la esperanza de que ese milagro va a llegar a ti en cualquier momento. 24 horas tiene el día, hermanos. No he visto en ningún lado que tenga 25 hasta ahora, ni los relojes traen para 25. ¿Para cuántas horas trae el reloj? Para 12. Mire el que usted tiene. Mire el que usted tiene. Y aunque esté parado el reloj, siempre tiene razón 2 veces en el día. A la hora que se paró, 2 veces ese día tiene razón el reloj. Por eso hay que estar firmes. ¿Qué significa firmes? Preparados a tiempo, con esperanza, sabiendo de que un día recibiremos, sabiendo de que no nos ha abandonado, sabiendo de que Él con nosotros está. ¿Por qué? Porque la alabanza dice: Él siempre está. Entonces debemos de estar firmes, y la palabra significa ceñido vuestros lomos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí nos damos cuenta que aparecen 2 de las armaduras de Dios. ¿Qué significa? Como dicen algunos, soquera. Eso significa ceñido vuestros lomos, significa socar, apretar bien. Hermana, apriétese bien el vestido, hermanas. ¿Se acuerdan cómo eran antes los vestidos de las hermanas? Miren, hace como unos, calculemos unos 40 o 30, 50 o 60 años. Miren, uno veía, pero unas chuladas de hermanas, belleza de hermanas. Miren, las cinturas, no, hombre, ¿para qué te digo? Unas cinturitas, hoy se desbordan, pero en ese entonces, hermanos, una cinturita que si usted viera. Pero ¿por qué tenían esas cinturitas? Tenían una cosa que tenían un montón de botones aquí así, que lo amarraban por parte, y cuando iban a amarrar esta parte la hacían y le daban y cada vez, miren, estaban como así, pero empezaron, miren, quedaban casi como la cintura del pastor, cuadrada. Pero miren, qué belleza, bien ceñidas. Allá donde yo vivía en Panamá, oía cuando las señoras se quitaban eso, hacían hombre, ya todo volvía a la normalidad. Algunas le llamamos las hermanas vejigas, pero se ceñían, no veían. Miren la diferencia de los cinchos de antes con los de ahora. Si eran unos cinchos súper gruesos, hermanos, algunos traían hasta 3 sujetadores para poner el cincho. ¿Y a dónde usaban el pantalón los hermanos? En el corazón, hermano, hasta acá arriba, hermano. Cuando se apretaban hasta se veían pechudos ahí, porque si por acá arriba usaban el pantalón y el gran cincho sirve. Pero eso era la muestra. En la antigüedad lo que se usaba era como tipo de soga, tipo de algo que amarraba
para sujetar los pantalones. No existía el cincho que nosotros conocemos ahora o correa, sino que eran un tipo de sogas o de telas que se usaban para sujetar. Y la palabra de Dios, cuando nos está diciendo, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nos está enseñando que ya no es como el tiempo de antes, sino que tenemos que ceñirnos con la palabra de Dios. La verdad. ¿Qué dice el libro de Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra nos está mostrando aquí que podamos ver. Queremos milagros, pero andamos flojos. Queremos milagros, cuando cobramos nos perdemos. Queremos milagros, venimos a la iglesia cuando queremos. Mire, usted ya no es de los hermanos catochos, ¿sabía eso usted? Que cada 8 van a la iglesia. Usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios usted tiene acceso a la armadura de Dios. Por eso usted debe de ceñir vuestros lomos con el apresto de la verdad. La palabra está enseñando que debemos de pronunciar la verdad a los demás, y vestido con la coraza de la justicia, vestido con lo que Jesús va a hacer. ¿Qué es una coraza? Cuando era el tiempo de la guerra, la Segunda Guerra y todo, había unas naves que le llamaban acorazados, unos barcos. Esos acorazados eran por el blindaje que llevaban. ¿Qué significa? Que usted debe de tener un buen blindaje. Toca el que está a su lado, a ver si tiene cuerda de lagarto o qué. Va a sentir que está bien suavecito. Dígale, ay hermano, que suave está usted, como que fuera pan frío. Tóquelo. Algunos se sienten como que son así como esponja. Bob Esponja, tóquelo ahí. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nos dice que vestido con la coraza de la justicia, y esa justicia no la vamos a hacer nosotros, sino que la va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver el versículo 15 cuando nos dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué hizo Jesús? Mandó a los discípulos, vayan de 2 en 2, el apresto de la palabra de Dios, la paz. Vaya, predique. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces nos están diciendo que debemos de hablarle a alguien de Dios, para que puedan ver ellos que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Entonces, póngase el calzado de lo que la palabra nos está diciendo cuando dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, que la palabra de Dios es de paz. El evangelio de la paz. Pronuncie esas palabras que van a hacer cambiar a aquel que sigue en su vida, que sigue en el mundo. Hágalo venir al reino de Dios, no al mundo en el que está. Más la palabra nos dice en el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe. Esto representa un escudo. ¿Y qué están defendiendo? Hasta donde usted me tira una piedra, yo la paro enfrente y pega adelante. Pero la palabra de Dios, cuando habla del escudo de la fe, está manifestando lo que usted tiene dentro. La fe, la certeza, convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. Es parte de lo que es y significa la armadura del creyente. La fe debe manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás está queriendo matar ese poquito que usted tiene de fe. Ay, mira, ¿cree usted de que me den a mí ese puesto? ¿Y qué puesto te van a dar? De ministra. Hombre, yo no creo que te den aquí ese puesto. Si mira, y vos no lo haces. Ya le mataron a usted, si no es ella la que se lo va a dar. El que se lo va a dar es el Todopoderoso. Él es el que le va a dar. Ay, ¿cree usted que algún día me den un carro? Si hasta un bus le pueden dar. ¿Pero qué? Usted está dudando, no está creyendo. Y la palabra con toda claridad dice que sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué es lo que significa? Esté protegido
porque el que lo va a hacer es nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que se va a manifestar. Mas dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No les dije, una vez, una de nuestras hermanas que estuvo aquí, nos cuenta de que tipo 5 y algo se sube ella para ir al trabajo en el micro, y se suben 2 hombres y empiezan a robarles a todos, y cuando la ven a ella, no sé qué le dieron de muñeca, pero dicen, a esta muñeca no me le quiten nada. Solo imagínense si no iba cubierta del escudo del Señor, iba protegida. Una hermana que era diácono, una hermana que era servidora, una hermana entregada al Señor a su manera, pero a su manera Dios también la protege. Entonces, ¿qué significa? Que debemos nosotros de saber de que debemos de estar protegidos de los dardos de fuego del enemigo. El enemigo está acechándonos en todo momento. Él quiere lastimarnos. Mas la palabra de Dios nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. Hermano, ¿cuánto han andado en moto? Mire, parece mentira, pero el casco que uno usa en la moto, era como ayuda. ¿Sabía que cuando hay un accidente, digamos moto o bicicleta, usted no controla su cabeza? Por más que usted dice, ay, ¿cómo no? No controla su cabeza, porque no puede controlar su cuerpo. Agarra un gato, súbase al techo aquí y tira el gato boca abajo, agárrele las patas y suéltelo y el gato cae parado. Oye, que lo hagan a usted, que lo agarren y lo tienen de la misma distancia boca abajo, con la cabeza para abajo, queda enterrado. Cuando sale, con la cabeza que no se la ve. Por eso, que cuando la palabra está hablando del yelmo de la salvación, está hablando de la protección que tenemos en Cristo Jesús. Está hablando de lo que nosotros ignoramos, porque dice, y tomad el yelmo de la salvación. Póngase el casco. No salga sin tener esa salvación del Señor. No se vaya a dormir sin tener esa salvación del Señor. Una vez estuve donde una de mis compañeras de trabajo, que me había invitado a cenar, y oír hablar a una de las otras compañeras ahí, hombre, me dio a mí un gozo. ¿Sabe por qué? Porque esta otra mujer la habían operado de cáncer en un pecho, y eso le enseñó a ella a apreciar la vida que Dios nos da. Cuando yo la oí que dijo, no, es que yo no puedo dormirme sin darle las gracias a Dios, sin meditar en Dios, porque yo no sé si voy a despertar el siguiente día. ¿Sabe ya usted? Si usted sabe que va a despertar el siguiente día, no sabemos. Mire, una realidad que me tocó a mí, que yo le doy gracias, Señor, porque me has dado este día y esta noche cuando estoy acostado, que me cuenta, ¿verdad? Cuando vengo a sentir, ya son las 3 de la mañana, hermano. Me levanto y le doy gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque salgo de noche y a mí la noche me da miedo. No me va a decir que usted es Superman, que no le da miedo. Si no sabemos lo que hay allá afuera. Si usted supiera las cosas que yo he visto a esas horas corriendo. Si han tratado de no sé si agarrarnos o qué, pero como ven que el perro viene o no sé qué es lo que ven, siguen en su carro. Pero yo sé que voy con el yelmo del Señor. Voy a hacer mi carrerita tranquilo, llego con la lengua de corbata, pero igual me llevo. Pero la palabra de Dios nos enseña algo claro, que tomemos ese yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, no salga sin decir la palabra de Dios. Mire, aunque no haya leído la Biblia, pero usted se sabe muchos versículos, dígalos. Váyase a ese Salmo, váyase al libro de Eclesiastés, váyase a Apocalipsis, a Proverbios, al que a usted le guste. Miren, ahí yo tengo en el teléfono y el iPad, tengo una aplicación de la Biblia.
que todos los días me manda un mensaje. Y cuando yo no lo he leído, y abre, y lo primero que hago, no, me tengo que leer. Ya, estuvo, ya, cumplí. Pero lo leo, si yo sé que necesito saber qué es lo que están hablando ese día. Si otros hombres se han tomado la molestia de mandarme el mensaje que Dios quiere que lea, lo leo. Entonces debemos de salir siempre protegidos y poder ver lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice: y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. Es la salvación de nuestros días. Es cómo me puedo guiar. Es cómo me puedo tranquilizar. ¿Cuántos sufren de, cómo le llaman? De engorilamiento? Enojo. ¿Ah? No me diga que solo yo. Usted no se engorila, como dice. Vaya, la palabra te calma. ¿Cuántos están que cualquier cosita lo hace estallar? La palabra te calma. ¿Cuánto cuando ven que lo que querían no le llegó, se exasperan? La palabra te calma. ¿Cuánto cuando han pedido su milagro? ¡Ay, Señor, no me ha dado mi milagro! La palabra te calma. La palabra te enseña a tener fe y confianza en lo que Dios va a hacer. Y si no lo ha hecho es porque todavía no es tiempo. Y si no te has muerto, todavía tienes esperanza. Y si me he muerto, presenta al Señor. Así de sencillo. Entonces debemos de estar en todo momento con esa armadura, esa provisión de Dios para las batallas, porque no sabemos ni qué día, ni qué hora, ni cuándo es la batalla que emprendemos, que la ha ganado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios, a la fe y paz a todos aquellos que se gozan en la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre, por tu palabra y por la bendición de la misma que has derramado sobre nuestra vida. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Pues el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.